Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Fernanda Hernández. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial en modalidad Advanced. Hoy día le voy a presentar un trabajo relacionado con el ramo de Cálculo 1 y donde hice un mapa conceptual que consolida todo lo que vimos este segundo semestre respecto de este ramo. Lo primero que grafiqué es relaciones. Se refiere a la manera en que diferentes variables están conectadas entre sí. En este punto tenemos el dominio de una relación por su parte, es el conjunto de todos los valores de la variable, independiente que se pueden utilizar en una función o relación sin que produzcan indeterminables. Y tenemos el recorrido de una relación, también conocido como rango, y se refiere al conjunto de todos los valores de salida que se pueden obtener al aplicar la relación a todos los valores del dominio. En otras palabras, es el conjunto de todos los valores de la variable independiente comúnmente y que resultan de las entradas válidas. Por otra parte, el mapa conceptual incluye las funciones, que son una relación matemática que asigna a cada elemento de un conjunto exactamente un elemento de otro conjunto. Las funciones son fundamentales en cálculo porque permiten modelar y analizar cómo cambian las variables entre sí. Tipos de funciones, acá encontramos las inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, compuesta, lineal, cuadrática, valor absoluto definida por tramo exponencial y logarítmica. Una función inyectiva es inyectiva si asigna valores distintos a entradas diferentes, mientras que la sobreyectiva si cada valor tiene al menos una preimagen en el dominio. Una función es biyectiva en tanto si la inyectiva como sobreyectiva, creando una correspondencia de uno a otro, de uno a uno, y las funciones compuestas se forman al aplicar una función a los resultados de otra. Las funciones lineales, por su parte, es una línea recta y tiene la tasa de cambio hacia arriba, constante, perdón, tiene una tasa de cambio constante, mientras que la cuadrática sigue en una forma que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de la A. Una función de valor absoluto devuelve la distancia cero y las funciones definidas por tramos tienen diferentes expresiones para diferentes intervalos. Las funciones exponenciales se expresan representando crecimiento y a su inversa las logarítmicas expresan mostrando crecimiento más lento. Por otra parte, los términos de límite y continuidad, donde un límite se refiere al valor que se aproxima una función cuando su variable independiente se acerca a un cierto punto. Se utiliza para descubrir el comportamiento de una función en un punto específico, ya sea en el dominio de la función en el infinito. Y la continuidad de una función se refiere a la propiedad de que una función no representa interrupciones, saltos o discontinuidad en su dominio. Existen los límites laterales, por su parte, los límites laterales que se refieren a los valores que toma la función cuando x se aproxima a desde la izquierda o desde la derecha. Y por último vimos las derivadas, que es un concepto fundamental en cálculo que representa la tasa de cambio instantánea de una función con respecto a su variable. En términos más formales, o por decirlo de alguna otra forma, la derivada es una función en un punto dado que proporciona una medida de cómo cambia el valor de la función cuando se realizan pequeños cambios en la entrada. Acá vimos la derivada con límites que mide cómo cambia una función en un punto específico, calculándola como un límite de la tasa de cambio cuando la diferencia entre dos puntos se vuelve muy pequeña. Y la derivada de una función nos dice cuán empinada es la gráfica
es la gráfica en un punto y cómo se comporta la función cerca de allí. La aplicación de la derivada incluye encontrar máximos y mínimos, como entender conceptos como velocidad y aceleración. Las reglas de la derivada son herramientas que nos ayudan a calcular derivadas fácilmente, como sumar, multiplicar o dividir funciones. Y la derivada implícita es una técnica para encontrar derivadas de funciones que no están expresadas de forma clara, utilizando la regla de la cadena para derivar ambos lados de la ecuación. En conclusión, me gustaría indicar que el cálculo o este ramo en específico nos proporciona herramientas esenciales para entender cómo cambian las funciones y cómo se relacionan en diferentes cantidades. Al estudiar relaciones y funciones podemos describir interacciones entre variables. Entre las variables, los límites y la continuidad son fundamentales para analizar el comportamiento de las funciones en puntos concretos, asegurando que nuestras operaciones sean válidas, y las derivadas nos ayudan a captar la idea de cambios instantáneos y pendientes en gráfica, lo cual es vital en muchos campos donde la ciencia, desde la ciencia hasta la economía, inclusive en lo doméstico. Junto con estos conceptos constituyen la base de este ramo que es cálculo. Esa sería mi presentación, profesora. Muchas gracias por su atención.